Líder, no tenemos espacio para lo del comité. Buenos días a todos, daremos inicio al comité GSC de Estrategias del día 2 de enero del 2017. Iniciando con noticias para Colombia, básicamente aquí tenemos lo que es el análisis de las minutas del Banco de la República, varios puntos para destacar. El primero de ellos es que la evaluación del crecimiento económico que ha hecho el staff técnico del Banco de la República, digamos que fue sorprendido por ese crecimiento del tercer trimestre, que fue de 1.2, estuvo bastante por debajo de lo que estaba esperando el staff técnico. Esa desaceleración pues tiene dos puntos aquí importantes, es la desaceleración del consumo de los hogares y la contracción de la inversión. Estos dos factores pues digamos que llevaron a una contracción de la demanda interna que por primera vez se presentó desde el 2009. Lo otro es que el crecimiento del cuarto trimestre apenas superará lo observado en el tercero. Sin embargo, pues digamos que sorprende de cierta manera que el staff técnico del emisor continúe pronosticando un crecimiento del 2% para lo que es el 2016. Mientras tanto, nosotros aquí en Global Securities Colombia nos mantenemos con un pronóstico de crecimiento un poco menor en 1.8 para lo que es el presente el año anterior. Lo siguiente es que aquí, aunque la inflación se ha descendido más rápido de lo que ha estado esperando el mercado, las expectativas y las medidas de inflación básica siguen por encima del objetivo de largo plazo, 3%. Ante esto, los miembros de la Junta consideran que la tendencia bajista se mantendrá por dos factores. El primero de ellos, el exceso de capacidad sin utilizar está aumentando, y el segundo de ellos es que el debilitamiento de la demanda interna contribuirá a reducir lo que es el déficit de la cuenta corriente. Aquí viene básicamente la división, y es que cuando hablan de inflación, todos los miembros pues están digamos que en línea con que la tendencia bajista de esta continuará, pero 4 de ellos, los que votaron por el descenso de la tasa de referencia, argumentan que ya esa tendencia bajista de la inflación es suficiente para volver a lo que son los rangos metas a finales del 2017 o inclusive a inicios del 2018. Adicionalmente, estos 4 miembros que apoyaron la primera reducción de tasa también manifestaron que las condiciones actuales ya son suficientemente contraccionistas y que el debilitamiento de la demanda interna hace recomendable actuar con anticipación, dado el rezago que tienen las acciones de política monetaria. Los otros 3 miembros que votaron en contra de esa disminución de la tasa de referencia mencionaban que era prudente mantener la tasa, teniendo en cuenta que no hay suficiente información para garantizar que la velocidad de la convergencia de la inflación hacia el objetivo de largo plazo era adecuado. Además, también mencionaban que la reducción prematura podría afectar lo que es el anclaje de expectativas en el largo plazo. Acorde a todo esto, pues pensamos que para la próxima reunión tendremos otra vez lo que es una reducción de la tasa de referencia en 25 puntos básicos, y adicionalmente tendremos 3 nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco Central, gerente, y 2 codirectores nuevos. En noticias macro para Colombia, se confirmó lo que es el ajuste del salario mínimo, un incremento del 7% para el 2017. De esta forma, entonces, se ubica el salario mínimo en 737.717 pesos. Este incremento del 7%, pues vale la pena mencionar que es inclusive un 0.5% superior a lo que era recomendable técnicamente. Por otro lado, en noticias macro vemos que en noviembre del 2016 se registró por primera vez el crecimiento de las exportaciones colombianas desde que se desplomaron los precios del petróleo. Aunque los volúmenes exportados descendieron, el efecto precio de las materias primas fue lo que impulsó este incremento de las exportaciones en 12.6%. Café, ferroníquel y carbón fueron los commodities que más crecieron, y es importante mencionar que para todas las exportaciones del año 2016 se esperan que se ubiquen alrededor de los 30 billones de dólares, es decir, un descenso del 15%
en el 2015. Finalmente, para noticias macro en Colombia, lo que es la tasa de desempleo de noviembre aumentó en 20 puntos básicos, ubicándose en 7.5%, acompañada de una tasa de participación del 65.2% y la tasa de ocupación del 60.3%. En los 3 meses de noviembre resaltaron que las actividades inmobiliarias del sector de construcción, al presentar, digamos, importantes incrementos en el número de empleados. En lo que es el mercado de renta variable, ya lo que es el factor corporativo, importante mencionar que se va a habilitar la especie SDPF Grupo Argos, en donde esta pues sale como resultado de la OPA que cursaba sobre Odinsa. El precio de referencia que tendrá esta especie es de 18.140 pesos, es decir, el precio de cierre de la acción preferencial de Grupo Argos el 28 de diciembre del 2016. Acá es importante que ustedes tengan en cuenta que teniendo en cuenta que las acciones fueron entregadas a los 17.459 pesos, existe una valorización aún así descontando el dividendo del que están excluidas estas acciones nuevas que fueron entregadas por la OPA de Odinsa. Frente al precio de referencia, por lo cual pues digamos que las personas que reciben este tipo de acciones tendrían algún tipo de incentivo de pronto a pasar estas acciones a lo que es dinero en efectivo, y presiones bajistas podrían de pronto mantenerse en lo que es la acción preferencial de Grupo Argos. Finalmente, para lo que es el mercado de renta variable, Moody's ha decidido mantener la calificación de Baa2 y perspectiva estable para lo que es ISA, Interconexión Eléctrica. Pasando entonces ya a lo que son noticias internacionales, en Perú, de acuerdo a lo esperado, la inflación se ubica en 3.23%, esto pues cumple con las expectativas de mercado, pero vale la pena mencionar que se ubica por encima del objetivo máximo de largo plazo del Banco Central, que es del 3%. Para el 2017, el Banco Central de Perú pronostica una inflación del 2.3%, es decir, una convergencia otra vez a ese rango meta del 1 al 3, y recientemente la entidad ha decidido reducir los encajes bancarios en línea con este pronóstico. En Brasil, mientras que Colombia, pues ya como ustedes conocen, va a implementar la nueva reforma tributaria con ajustes de IVA a partir de febrero del 2017, en Brasil el presidente interino pues apenas ha anunciado el trámite de esta reforma en el presente año. En Europa, 3 noticias para resaltar. La primera de ellas positiva: el crédito en la zona euro se está acelerando. Créditos a corporaciones no financieras aumentaron un 2.2%, la tasa más alta desde mediados del 2009, y a los hogares en 1.9%, el ritmo más acelerado desde mediados del 2011. Adicionalmente, otro dato positivo es que el PMI manufacturero de la zona euro también aumentó desde 53.7 hasta 54.9 durante el mes de noviembre a diciembre, en línea con lo que estaba esperando el mercado. Aquí mencionar también que un miembro del Banco Central Europeo afirmó que durante la decisión de política monetaria el Consejo ni siquiera discutió la posibilidad de reducir a cero las compras de activos. En China, para finalizar, el PMI manufacturero se desaceleró de 51.7 a 51.4 en diciembre de 2016, y el de servicios pasó también de 54.7 a 54.5, 2 leves contracciones en China. Y el Banco Central afirmó que mantendrá la política monetaria, digamos, con una conducción prudente durante el 2017, que no será ni muy contractiva ni muy expansiva. Además, ratificó que el plan permanecerá estable y que continuará con sus reformas de tasa de interés y de tipo de cambio. En nuestro calendario económico, datos relevantes para esta semana: tasa de desempleo en Estados Unidos, tasa de desempleo en Europa y dato de inflación el día 5 de enero para Colombia. Agustín. Gracias, Ricardo. Buen día para todos. Efectivamente, los datos de PMI podrían ser entonces los datos más importantes de la jornada. Les recuerdo, el día de hoy prácticamente las bolsas o los mercados de referencia a nivel global más importantes se encuentran cerrados. Estados Unidos, el Reino Unido, China y Japón mantienen celebrando el día festivo, y por esa razón pues no tendremos esas referencias. Tampoco los mercados de futuros, de commodities y bonos operarán el día de hoy.
Básicamente el mercado se está moviendo con base a la publicación de esos datos importantes de PMI, donde sí es importante destacar ese incremento a 54.9, como lo mencionó Ricardo anteriormente, en Europa, que señala su mejor avance desde el año 2011. También es importante destacar que los otros PMIs de países como Alemania e Italia mostraron un mejor desempeño y estaban entonces beneficiando el comportamiento o el desempeño de las bolsas o de las plazas bursátiles que se encuentran abiertas esta mañana. Básicamente o prácticamente todos los sectores estaban reaccionando favorablemente, haciendo que el índice Stock 600 avanzara cerca de 0.44%. Es claro que el volumen de operaciones continuará relativamente bajo esta semana. En Estados Unidos hasta el día 6 de enero empezarán a realizarse algunos comentarios por parte de funcionarios de la Reserva Federal. Tal vez entonces sí el dato más importante de la semana para el caso colombiano es la publicación de inflación para el próximo 5 de enero. Natalia. Buen día para todos. Vemos que respecto al índice Colcap, este realizó el ataque de la zona de los 1.345 puntos con éxito. Cerró, como lo habíamos mencionado en los comités anteriores, cerró en el nivel de los 1.350 puntos y se mantiene a su vez dentro de este canal lateral dentro de las zonas de Fibonacci entre los 1.300 y los 1.363 puntos. El índice para lo corrido del 2016 registró una variación positiva del 17,16% y seguiremos viendo durante esta semana un bajo volumen de negociación, por lo tanto el índice puede que continúe esta tendencia y continúa a su vez dentro de estos dos niveles importantes. Agustín. Bien, en lo que tiene que ver con el mapa mundial de monedas, simplemente destacar que ese dato de publicación de PMI estaba forzando a los inversionistas a retirar algo de moneda, de dinero de los mercados emergentes. De hecho, los índices, los pocos índices que se encontraban abiertos esta mañana de mercados emergentes estaban retrocediendo. Consecuentemente, las monedas emergentes también hacían lo mismo. El PMI de Brasil, que decepcionó a los inversionistas, estaba haciendo que la moneda o el real brasilero perdiera ya cerca de 0.67% a estas horas de la mañana. Lo más importante para destacar es que a pesar de estos avances, el dólar continuaba ganando terreno ya por cuarta jornada consecutiva frente a las principales divisas, tratando de alcanzar nuevamente esa zona de resistencia importante de los 103 puntos, una zona que podría ser superada durante la próxima semana. Lo que tiene que ver con el tipo de cambio en Colombia, simplemente destacar que el día viernes tan solo se transaron que el día jueves tan solo se transaron cerca de 580 millones de dólares en un mercado que continuará, como lo mencionó Natalia, con bajo volumen de operación durante esta semana. El día de hoy, por ese cierre de operaciones en Estados Unidos, estaremos viendo un mercado que operará en Next Day. No esperamos, como siempre, un volumen relevante de operación. El tipo de cambio debería oscilar sobre esa zona de los 3.000 pesos, respetando la zona de soporte sobre los 2.970, 2.980, una zona de soporte estructural, donde ya hemos sido insistentes en que es bien interesante tratar de tomar o aprovechar la toma de posiciones largas. El mercado hoy está operando sobre los 2.997 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues el WTI cerró a 53,72 en su último día de operación en el año 2016. Simplemente destacar que esta mañana se dieron a conocer algunos datos de producción importantes por parte de Rusia, donde prácticamente la producción de diciembre se mantiene inalterada frente a la producción de noviembre en 11.21 millones de barriles diarios, lo que mantiene muy a la expectativa a los inversionistas y lo que obviamente podría generar algo de volatilidad el día de mañana cuando reabran las operaciones en Nueva York.
referente obviamente a ese inicio de los compromisos que se realizaron por parte de los países miembros de la OPEP y los países no miembros de la OPEP, que establecieron una reducción de cuotas de cerca de 2 millones de barriles por día. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de bonos y de renta fija, sí hay algo bien interesante que destacar, y es que a partir de hoy nuevamente se reanudó la recompra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Les recuerdo que como medida preventiva por esos bajos flujos que se presentan en el mes de diciembre, se había decidido y se había anunciado desde el pasado 7 de noviembre que el banco iba a cerrar su ventanilla desde el pasado 22 de diciembre. Eso pues obviamente ha animado a los inversionistas, y como ustedes pueden ver ahí en el mapa, en la parte de Europa, se observa como esos países fuertes y esos bonos fuertes presentan unas valorizaciones bien interesantes de cerca de 4 o 5 puntos básicos. También se había observado el día viernes como los bonos del Tesoro habían logrado nuevamente, en línea con la expectativa planteada por GSC, superar esa zona de los 2.50 y presentar una valorización bien interesante para la última jornada del año en cerca de 6 puntos básicos. Los bonos del Tesoro pues se mantienen en esa zona de los 2.44, como les mencioné anteriormente. El mercado de bonos se encuentra cerrado en Estados Unidos. En Colombia, simplemente destacar que después de la aprobación de la reforma tributaria, ese pico que se había observado sobre el 6.91 pues se recuperó al 6.87 nuevamente. El último día del año tan solo se transaron cerca de 31.000 millones de pesos, y esta semana no esperaríamos mayor volatilidad, obviamente muy atentos a la publicación del dato de inflación, como lo mencionó Ricardo anteriormente. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por asistir a nuestro comité diario GSC.